Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Ferreira. Yo soy de nacionalidad paraguaya y hace varios años vivo en Buenos Aires. Y bueno, esta es mi historia de encuentro. ¿Cómo era tu vida antes de encontrarte con Dios? Yo creo que puedo dividir mi vida antes de conocer a Dios en dos partes. La primera parte, crecí, viví en el campo, diferente al campo argentino quizás porque era cerros, arroyos, bosques y una infancia bien feliz, súper conectado con la naturaleza, sensible a la belleza en sí, a apreciar las cosas simples y bueno, con muchos hermanos, mi papá y mi mamá de personalidades bastante diferentes. Mamá por ahí era más sumisa, más tranquila y mi papá tenía por ahí problemas de carácter. Era un poco más autoritativo, lo que él decía se hacía así y si no te daba con un látigo. Era la educación a la antigua, por así decirlo. Sin embargo, a pesar de todo esto, siempre había cariño y contención en nuestra casa. Así que fui bastante feliz. Mi familia era de la religión bautista en ese momento. Aunque nunca fuimos a la iglesia, ellos venían ya que estábamos en el campo. Y a pesar de eso participábamos en las actividades que se hacían en las capillas católicas o algunas que otras actividades que se llevaba a cabo, ¿no? en el pueblo. Pero mi vida cambió y esta es la segunda parte. Cuando en 2011 mi mamá se enferma. Después de que nació mi hermanita, la más pequeña, mi mamá se enferma y bueno, le diagnosticaron un tumor en el útero que fue algo así como que se desarrolló con el embarazo. Y era algo bien complejo de tratar, así que la trasladaron a un hospital, luego a otro. Y así pasó rapidísimo, en menos de un mes y medio ella falleció. Pero la trajeron a casa un jueves de noche, me acuerdo que el cielo se caía de una tormenta terrible que había. La trajeron y estaba súper flaquita, el cáncer la había consumido completamente. Y eso fue jueves a la noche y el viernes a la noche ella nos llama a todos los hijos porque durante el viernes, durante el día, mi casa estaba llena de gente, así que no nos dejaron verla. Pero el viernes a la noche nos fue llamando de a uno, éramos 6 menores en ese momento en la casa, así que ella fue llamando uno por uno y se fue despidiendo. Así que bueno, en sí lo que a mí me dijo no me acuerdo tan claramente, pero básicamente me dijo que siempre busque a Dios y que cuide y respete a mis hermanitos. Así que eso. Y al día siguiente, sábado, uno de mis hermanos, Eliel, estaba cumpliendo 5 años. Y en ese día falleció ella. Temprano en la mañana falleció y fue un choque terrible, literalmente. Yo estaba jugando, así que nos llamaron y quería verla y no nos dejaron. Y en todo esto, como te decía, yo conocía sobre Dios, había escuchado sobre Dios, pero no me había acercado a Él. Tenía 10 años por ahí, no sabía cómo hacerlo quizás. Pero en ese momento que mamá estaba ya fallecida en la cama, con mucha gente llorando y todo eso, yo me fui al fondo, cerca de un árbol de mango que era el árbol de mamá, ella lo había plantado. Y me acuerdo que me agarro del árbol llorando y clamando a Dios, y re loco porque lo que yo le reclamaba a Dios era que yo conozco la historia de Jesús, que Jesús murió y resucitó, y le supliqué eso, si Jesús resucitó, que mamá resucite. Literalmente llorando le clamé eso a Dios, y bueno, no pasó eso. Y nuestra vida fue bien triste. Mi papá, después de esto, ¿no? Mi papá cambió bastante su personalidad, fue una persona mucho más tranquila, más relajada, ya no se alteraba tanto. Y mi hermanita, la que había nacido, ella pasó a ocupar el lugar de mamá. Ella era nuestra felicidad, nuestro centro de atención, lo que le daba un poco de luz a tanta tristeza y pena quizás. Y pasaron 2 años, mi papá se enfermó. En realidad fue más un accidente, porque estábamos en la chacra trabajando. En Paraguay en Semana Santa se hace chipa, sopa y un montón de cosas. Y además de esto, él cumple el 27 de marzo. Y uno de mis hermanos, somos varios, él también cumple la misma fecha, así que
mis hermanas que vivían en Buenos Aires, este hermano que vivía en otra provincia, estaban yendo todos a Paraguay, a mi casa en el campo, para festejar Semana Santa, cumpleaños de papá y de mi hermano. Y estando en la chacra haciendo leña, mi papá empieza a sentir un dolor en el pecho, bien fuerte. Y ahí lo llevan al hospital y antes de que llegara falleció. Fue un infarto. Así que ahí obviamente nuestro mundo quedó como disuelto completamente. Éramos 5 menores, mis hermanos que estaban yendo al campo no fueron para esta situación. Así que de ellos, que ya eran adultos, una de mis hermanas, que es la más grande de todos, ella se hizo cargo de los menores, pasó a ser nuestra tutora, a empezar de nuevo. Y ahí fue que una de mis hermanas ya conocía la iglesia acá en Buenos Aires, estaba saliendo con un chico adventista y bueno, de alguna forma lograron que la Unión Paraguaya enviaran misioneros a visitarlos. Y un día jugando así en la casa, llega una camioneta, baja un hombre, una señora, una pareja joven con un perrito re lindo y se presentan, estaban de misioneros en Paraguay. Él era argentino y ella brasilera. Así que bueno, nos comentaron quiénes son, lo que hacen, que hablan de Dios y todo eso. Y empezamos a estudiar la Biblia con ellos. Y fue muy loco porque antes de esto, si bien yo era un niño, tenía 10, 11, 12 años, desde que mamá y papá fallecieron, yo soñaba con lo mismo, era caminar por un camino, por una calle, y abrir puertas buscando a mamá. Ese era mi sueño constante. Y cuando empezamos a estudiar la Biblia, llegamos a la parte de la resurrección, de la esperanza. A mí me voló la cabeza, literalmente, encontrar esperanza de que hay vida en la resurrección. De que este mundo y el dolor que yo estaba experimentando no era todo lo que había. Había algo mucho mejor. Y en esos momentos de esos estudios bíblicos yo soñé que iba y en vez de yo abrir la puerta, mi mamá abría la puerta y me abrazaba. Y de alguna forma yo creo que la esperanza es lo que cambió mi vida. Encontrar esperanza, que hay algo mejor. Así que, en resumen, esa era mi vida antes de encontrar a Dios hasta llegar ahí. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? Mi encuentro con Dios, creo que 2 etapas. Una fue allí donde comenté que encontré esperanza y un sentido a la vida, y paz y calma. Y lo otro fue que ya estando acá en Argentina, después de todo lo trágico de la historia, nos mudamos a Argentina porque era la mejor opción para mantener a 5 menores. Y fuimos a una salida que se hizo para juveniles y allí había como postas, carruseles sobre diferentes temáticas, actividades. Y una de ellas era sobre ser misionero. Estaba una chica vestida de rosa, rubia, hablando de su testimonio como misionera en Egipto. Y yo nunca en mi vida había escuchado algo así como dedicar tu vida completa al servicio de las personas, sirviendo a Dios en donde Dios quiera. Nunca había escuchado algo así. Y yo quedé impactado, literalmente dije, Señor, esto es lo que necesito en mi vida, esto es lo que yo quiero, mi vida tiene que ser esta. Entonces la siguiente posta era orar sobre algún propósito. Y oré ahí, me consagré a Dios pidiéndole que Él me tomara y me usara donde Él quiera, que haga conmigo lo que Él quiera. Y así fue, decidí entregar mi vida a Dios y Dios fue moldeando ese encuentro en diferentes circunstancias nuevamente para guiarme a estudiar incluso teología. Entonces, si bien los encuentros con Dios son varios, creo que marco en esas 2 etapas, ¿no? Cómo mi vida triste y trágica cambia a una vida de esperanza, de alegría, y el propósito para mi vida, ¿qué hago en este mundo? Entonces, en esos 2. ¿Qué cambió después de ese encuentro? Después del primer encuentro, mi forma de ser, de enfrentar la vida, de ver la vida. No todo es negativo, no todo es catastrófico, yo no soy la víctima de lo que pasa en el mundo. Así que cambió mi forma de ver la vida. Empezar a ver colores, de empezar a ver esperanza,
de empezar a amar, a compartir, a sonreír más. Y también la forma de tratar a las personas, creo yo. Porque entender que las personas tienen un propósito en este mundo, de que Dios quiere salvar a todos, entender ese llamado personal hace que yo trate diferente a las personas, hace que me preocupe diferente de las personas. Y una cosa más que cambió en mi vida fue la experiencia de fe. Cuando terminé el secundario, yo tenía que ver qué hacer con mi vida. Estaba muy indeciso sobre qué carrera estudiar. Todo el mundo, todas las personas que me rodeaban me decían teología, teología, teología. Y yo quería hacer todo menos teología, porque no sabía lo que era ser pastor. Veía a mi pastor, pero hasta ahí nomás. Entonces obtuve una beca al mérito para estudiar en la UAP, así que tenía que venir a la UAP para aprovechar esa oferta, ¿no? Pero como los recursos eran complicados, tuve que ir a colportar. No sabía lo que era colportaje, así que aprendí literalmente que hay que vender libros, hay que de alguna forma hablar de la salvación con las personas también. Me costó muchísimo. Terminó esa campaña y me quedé con un poco de deuda, pero algo que mi asistente me había dicho antes de que empezara la campaña fue: Tomás, sin importar lo que ocurra, si te va bien o mal, Dios te va a acompañar, me decía. Así que con eso en mente cerré la campaña y hice un pacto con Dios en ese momento. Como muchas personas me decían que tenían que estudiar teología, yo cuestioné eso, si realmente era para mí. Y coincidía con el llamado que Dios me había hecho de ser un misionero. Y qué mejor que eso, dedicar mi vida entera a Dios. Así que listo, voy a hacer teología. Pero le dije: Señor, yo necesito que hagas 3 cosas. Lo primero, tenía que llegar a la universidad porque el examen de ingreso era el lunes. Yo cerré campaña el sábado a la noche, o sea que el domingo tendría que viajar. El problema es que no había nada, micros, colectivos, nada que me trajera hasta acá. Primero, tenía que llegar a la universidad. Segundo, tenía que pagar la matrícula y no tenía plata. Y tercero, tenía que aprobar el examen de ingreso, que me enviaron un montón de PDFs, que los imprimí, los leí así por encima, así que era algo que me preocupaba también. Y entonces, al día siguiente, domingo, me levanté temprano, agarré mi mochila y me puse a hacer dedo. Y mi celular andaba para atrás, entonces hice un cartelito que decía Rosario, porque sí había un micro desde donde yo estaba hasta Rosario. Desde donde yo estaba hasta Rosario no había micro, pero de Rosario hasta la universidad sí había. Entonces, con que yo llegué a Rosario, listo, me tomo un micro y chao. Me puse a hacer dedo con un cartelito que decía Rosario, y después de muchos intentos que llegaba, que no subían, que se subía otra gente, me subieron. Paró una camioneta impecable, de lujo, y me dijo: subí. Y bueno, tiré mi mochila atrás, me subí y empezamos a charlar y le dije que iba hasta Rosario. Y él me dijo: listo, te llevo. Y ahí hablando, yo me quedé dormido. Literalmente me dormí un montonazo en el viaje hasta que me desperté y bueno, seguimos la charla ahí. Y creo que hay cosas muy locas en esta historia, porque lo primero que este hombre me dijo: Tomás, me dice, somos 3 amigos de la infancia, yo vivo en Entre Ríos, este amigo vive en Trenquelauquen, donde yo estaba colportando, y el otro en el sur. Y una vez al año se juntan en cada lugar. Ese año tocaba allá, por eso él estaba ahí. Y me dijo: yo creo en Dios, pero hasta ahí nomás, me dice. Así que la noche anterior estuvimos tomando hasta tardísimo, asado. Y yo me conozco, me dice. Si yo estuve tomando, al día siguiente me levanto con resaca a las 4 de la tarde, hecho percha. Pero hoy me levanté a las 5, me dice. Y me sentí tan bien que me bañé, me estaba haciendo un mate, pero algo me decía que tenía que salir. Y yo, peleando conmigo mismo, me decía: ¿cómo voy a salir si mis amigos están durmiendo? Tengo que despedirme de ellos. Y no, salí, me dice, no me despedí todavía. Así que en un rato les mando un mensaje. Y me dijo: tuve que salir y ahora entiendo que Dios quiso que yo te llevara, me dijo. Y este hombre me llevó y me bajó en la puerta de la universidad. Y en el viaje me invitó a comer, lo que sobró hizo que lo guardara y me lo dieran. Y cuando llegué acá a la universidad, ahí nomás a las 2, 3 horas, me habla el director del secundario donde yo terminé, diciéndome que se enteró que yo venía a estudiar
y que con algunas personas, profesores, quisieron juntar algo de dinero para enviarme. Y era justo lo necesario para la matrícula. Y al día siguiente el examen de ingreso lo rendí, no era complicado, así que lo aprobé. Se cumplieron las 3 cosas. Llegué a la UAP, pagué la matrícula y aprobé el examen de ingreso. Entonces definitivamente tenía que estudiar teología. Pero uno de los detalles que marcó mi historia fue que mientras yo estaba haciendo dedo, realmente yo no sabía qué carrera hacer, no sabía si iba a llegar a la universidad y no tenía plata. Entonces mi futuro estaba oscuro. Yo no veía nada más que mi situación en ese momento. Y a lo lejos veo un cartel que dice lo siguiente: Tomás, miramos más allá. En ese momento no me impactó tanto, pero esa noche, cuando llegué a la universidad, ya en el internado, durmiendo en la cama, repasando lo que pasó en el día, me acuerdo de eso. Lo busco en Google Maps y existe el cartel ese. Era de una empresa con un eslogan y todo eso. Pero quizás era una publicidad nomás, pero para mi vida fue algo diferente. Recordándome que Dios es quien guía mi vida y Él ve siempre mucho más allá del dolor, del sufrimiento y de las situaciones complicadas que enfrento cada día. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que están viendo este video? 2 cosas que son clarísimas en mi poca experiencia de vida. Son las que creo yo que estaría bueno que todo el mundo pueda considerar y hacerse la pregunta, ¿no? Y la primera es entender que no sos la víctima de esta historia. No es que todo lo malo te pasa a vos, todo lo catastrófico y triste te va a pasar a vos. Es cierto, sufrimos, nos lastimamos por nuestras propias decisiones o por las de las personas o por el simple hecho de vivir en este mundo, pero Dios realmente quiere salvarnos, realmente tiene algo mucho mejor para nosotros, a pesar de todas esas cosas que hemos pasado. Y lo siguiente es tomar decisiones. Elegir avanzar, elegir un objetivo, un propósito, una meta, un proyecto, llevar algo a cabo, encuentra diferencia en que lo hagamos con Dios. Si nosotros elegimos un proyecto y se lo contamos a Dios, lo hacemos con Dios, Dios va a hacer que resulte para bien. Por ahí el proyecto en sí no sale cualquier cosa. Si sale es porque Dios te bendijo y si no sale también te está bendiciendo. Entonces, eso.